buenos días, comunidad andinista. Nos encontramos aquí en el estudio de Vox Stereo, la emisora del Colegio Mayor Andino, pero en esta ocasión no me encuentro sola. Me encuentro con la doctora y psicóloga del colegio, Sandra Piamba. Muy buen día, doctora. Muy buenos días, Valentina. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí y por traernos la segunda escuela de padres Inteligencia Emocional Familiar. Bueno, doctora, cuéntenos sobre esta escuela de padres. Muy buenos días nuevamente. El día de hoy voy a presentarles qué es inteligencia emocional a nivel familiar, como lo dice su palabra. Para esto me gustaría primero preguntarles a la comunidad educativa y a Valentina que me está acompañando el día de hoy, ¿qué concepto tienen por inteligencia emocional? Bueno, creería que la inteligencia emocional es la forma en la que sabemos afrontar las emociones que nos llegan en el momento. ¿Y cómo aplicas esas emociones en tu vida? Creo que todos los días, o sea, todos los días uno aplica las emociones en cualquier situación, hasta la hora de comer, uno está con sus emociones a flor de piel. Es importante aplicar las emociones y para esto me gustaría que filtraran un video relacionado a las emociones para un bosquejo a lo que vamos a presentar más adelante. Hola, bienvenidos al mundo de las emociones. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hablaste de emociones con tus hijos o con tu pareja? Hay veces que con lo rápido que va la vida a nuestro alrededor, nos olvidamos de esta parte tan importante para nosotros y para el desarrollo de la vida familiar. La educación en el área emocional. Una de las mayores dificultades con las que nos podemos encontrar es que socialmente hemos aprendido que hay algunas emociones que son negativas. Hemos aprendido que hay emociones que deberíamos controlar y no mostrar. Esto hace que nosotros mismos les enseñemos a nuestros hijos que, por ejemplo, estar enfadado, llorar o sentir miedo no está bien. Pero si pensamos que las emociones surgen ante un estímulo basándose en nuestras experiencias, lo anterior suena un poco absurdo, ¿verdad? Es por eso que es importante que en los entornos familiares se generen espacios de confianza donde poder hablar y trabajar las emociones de cada uno, sin juzgar. Porque recordemos que las emociones son pura química en nuestro cerebro. No podemos elegir ni cuáles ni cuándo vienen, pero sí podemos aprender a gestionarlas. ¿Cuáles son las claves de la gestión emocional? Tomar conciencia de la emoción que tienes, buscar el mensaje que te está dejando, porque para eso vienen las emociones, para contarnos algo. Expresarla y dejarla ir, para darle lugar a una nueva emoción y continuar con tu crecimiento. A través de la gestión emocional podrás lograr que todo el entorno familiar tenga una vida más plena, sin importar los acontecimientos del exterior. Aportará más libertad, entendimiento y bienestar para poder potenciar todas las capacidades que cada miembro de la familia ya tiene. Ya visualizado el video mostrado, es importante ver que este video nos enseña y nos da a mostrar qué son las emociones desde la parte familiar. Digamos que a veces nos peleamos mucho con nuestros padres y mostramos el enojo o lloramos. También el padre cuando tiene un mal día se puede enojar contra su hijo y puede ocurrir una discusión o una pelea que digamos que nos lleva a algo muy negativo. Con esto me gustaría mostrarles más qué es inteligencia emocional para ya después abarcar cómo se interfiere en el área familiar. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Son emociones que se nos presentan desde una respuesta biológica y fisiológica, desde una serie de pensamientos, una serie de emociones que nos llevan no solamente desde un lenguaje verbal, sino desde una parte fisiológica. Es decir, supongamos cuando tú sientes estrés, Valentina, ¿cómo reflejas ese estrés? Bueno, normalmente cuando tengo estrés, creo que no lo reflejo. Me han dicho que tiendo a esconderme. Si estoy feliz, cambio toda mi actitud y me cierro. Ok, perfecto. Cuando lloras o quieres llorar, ¿cómo presentas cómo reacciona tu cuerpo?
Siento que voy a llorar, los cachetes me empiezan a hacer como así, como apretárseme y, y un nudo en la garganta, el famoso nudo en la garganta. Ok, digamos que ahorita, ¿qué nos pasa con los niños que no expresan sus emociones? Les cuesta presentarlas, entonces cuando ellos van a llorar, no lloran y lo reprimen. Y digamos que es bueno en ciertas medidas, pero también llega el momento de que uno necesita liberar esas emociones. Entonces digamos que eso nos abarca mucho a cuáles son las habilidades emocionales que nos presenta tanto el padre como el hijo. Entonces nos enseña como a tener conciencia de sí mismo. Cuando tú eres consciente de esa emoción que presentas, esa emoción se presenta a través de muchos procesos. También nos ayuda a identificar y a controlar los sentimientos y nos genera los impulsos y controlar y manejar la atención frente a la ansiedad. Entonces, digamos que cuando tú tú te expresas con cierta emoción, tú eres consciente de esa emoción, digamos, el enojo, lo sientes, lo expresas, pero también tienes la capacidad de identificar y controlarlo. Porque si tú dices, no, me enojé todo el tiempo, entonces ahí perdí. O sea, que en estas habilidades emocionales, cuando uno podría decirse que el no saberlas expresar, no saberlas controlar, hace que una persona pueda estar a toda hora enojada, pueda estar a toda hora triste o tenga picos de emociones. Sí, correcto. Digamos que las emociones a veces nos juegan un papel tanto negativo como positivo. El estar alegre nos interfiere cosas buenas, porque ve a uno a la persona súper atenta, súper bonita, pero también el estar llorando interfiere algo negativo. Entonces, digamos que las emociones hay que saberlas controlar porque hay personas alegres, pero también hay personas tristes y lo reflejan mucho. Entonces digamos que todo tiene que tener un equilibrio. Ok. También me gustaría hablarles un poco cómo nuestro cerebro interfiere mucho en las emociones. Entonces, como pueden visualizar, ven el cerebro y ven que la parte frontal, que es esta parte, habla mucho del deseo. El deseo es como todo lo que queremos, yo puedo, yo lo voy a hacer, tengo que tener todo estructurado, tengo que hacerlo así, así, así. Digamos, yo tengo que estar alegre porque mañana va a ser un día grandioso en el colegio o voy a estar bien con mis papás. Ese es el deseo de la parte frontal de nuestro cerebro. Nuestra parte temporal nos habla un poco de que algo pasa en nuestro cuerpo, que es cuando reacciona nuestro cuerpo como frente a algo Sería que... como por acá, Exactamente, esta parte. aquí, o aquí, acá. Esta parte así, que es a la parte temporal, que es cuando reacciona un poco nuestro cuerpo, que cuando estamos en un severo estrés, reacciona como nuestra parte fisiológica, como empezamos a temblar o nos enojamos y se nos pone como rojitos nuestros cachetes. Digamos que ahí es donde funciona mucho nuestra parte parietal, temporal, perdón. Aquí está la parte parietal que nos habla de no puedo, no lo logro, otra vez me llegó la regla, que es natural en las mujeres, y nos ocurre que está la angustia, el enojo, y es donde hablabas tú de que nos cerramos. Ah. Y ahí está la parte donde nos cerramos, que decimos, ya aquí fracasé, ya aquí me ocurrió muchas cosas, y ahí es donde va mucho la parte familiar, que digamos que cuando hay una discusión, pues todos se aíslan y no hay una solución oportuna. Entonces digamos que ahí es donde influye mucho la inteligencia emocional familiar, tanto no solamente que el padre es el que influye en la emoción, sino el mismo hijo. Por último tenemos la parte occipital, que es esta parte de atrás. Digamos que la parte occipital es donde está también nuestra parte visual. Entonces aquí influye mucho el estrés, la preocupación, la frustración y el no, al que todo es no y como uno dice, hasta aquí perdí, hasta aquí fracasé. Digamos que debido a que está en la parte de atrás,
el estrés, por lo que vemos en la imagen. ¿Se podría decir que por eso nos da dolor en la espalda, en los hombros, en el cuello cuando tenemos Sí. estrés? Digamos que en nuestra parte occipital también nos queda algo que se llama el cerebelo. El cerebelo está conectado por la médula espinal. ¿Y eso qué ocurre? Que la médula espinal lleva unas ondas de emociones que llegan hasta todo nuestro sistema. ¿Y qué ocurre? Que hay muchas personas que no reaccionan fácilmente, sino reacciona en su cuerpo. Entonces, digamos, estoy enojada, entonces voy a reaccionar frente a un golpe. ¿Por qué? Porque nuestro cerebelo lleva todo esto a la médula espinal y hace una conexión. Para la siguiente, me gustaría algo que se llama emociones espejo. Estas emociones espejo, como ustedes pueden ver, está feliz, triste, enojado, enfadado, frustrado, amable, gruñón. Digamos que los invito a todos, que en un espejo todos hagamos estas emociones y veamos cómo nos vemos. Digamos, Valentina, hazme una cara triste. No puedo. Digamos que cuando uno la hace en un espejo, a uno mismo también se mira y se dice, uy, yo me veo así de triste. Entonces digamos que es donde uno también va la capacidad de conciencia de uno mismo. Y decimos, yo soy consciente de que me puse triste el día de hoy con mis papás porque les respondí feo. O el mismo padre también dice, estoy triste porque mi hijo me sacó una mala nota en el colegio. Me gustaría, ya como para filtrar un último video, donde nos relaciona un poco más una película que se llama Intensamente, que creo que muchos la han visto, y nos habla mucho desde la parte familiar, cómo reaccionamos y cómo nuestras emociones nos da ese ámbito de que si no las controlamos, hay una explosión grande. Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje. Es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para No desechos. sé qué tiene Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. Gran idea. Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Claro que sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finge ser alegría. ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. Le pasa algo sin lugar a duda. Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Ripskin. Entra por el centro. Aquí viene. Está solo. ¡Hijo! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Es en serio? No es posible. ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? Oh, Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? De acuerdo, pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No. ¡Sé feliz! ¿cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí me tienes! ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor!
Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatinha. Bueno, en el video anterior mostrado, pudimos visualizar cómo toda la parte de las emociones que se presentan justamente en el vínculo familiar. En este caso, la madre quería que le pusiera atención el padre frente a lo que estaba ocurriendo con la niña, pero el padre no supo, y digamos que ahí es donde juega un poco la tecnología. A veces estamos como muy metidos en la tecnología y no vemos más allá de lo que están pensando nuestros hijos, o los hijos no sabemos lo que están viviendo nuestros padres. Entonces, para esto me gustaría filtrar unas preguntas que me gustaría preguntárselas tanto a la comunidad educativa como a Valentina frente al video que mostramos. Como ¿qué emociones pudiste evidenciar? Bueno, evidencié claramente rabia o furia, un poco de desagrado, temor, preocupación e interés por parte de la madre, y lo mismo el padre presenta rabia y furia. Ok, ¿y en qué momento fueron conscientes de la emoción? ¿Fue correcta o fue incorrecta esa emoción? Creo que la única en el video que mostró como un reconocimiento de emociones fue la mamá. Riley, o la niña, estaba en sus emociones variantes, y pues el papá consideró que fueron reacciones correctas. Ok, ¿y para qué te sirven estas emociones? Bueno, ¿para qué le sirvieron esas emociones, digamos, en el video? Diría que para expresar erróneamente lo que sentían y dar la autoridad y hacer ver la autoridad, pero si sirvieron como era, no. O sea, ¿crees que no fueron ellos conscientes de las emociones? No, o sea, lo que te decía, Riley no fue consciente de sus emociones, y el papá, dentro de su querer poner el orden, creyó que la emoción usada era la mejor. Ok, estas emociones, ¿tú crees que afectan todos los ámbitos? Laboral, social, emocional, en este caso familiar, emocional. ¿Creerías que afectarían? Claro que sí, o sea, si nos vamos especialmente con las dos últimas emociones que fueron furia, afecta demasiado. El no saberlas controlar puede que acabemos dañemos nuestro ambiente laboral, nuestra vida personal, nuestra relación de pareja, hasta nuestra relación familiar. Exactamente, las emociones a veces juegan una tela de juicio bastante difícil, y es donde aquí debemos ser muy conscientes, y antes de reaccionar al enojo, a la tristeza, a la alegría, debemos como poner ese punto y decir, bueno, ¿qué voy a decir para no dañar tanto a la persona y también no dañarnos a nosotros mismos? Por eso es donde viene la conciencia hacia uno mismo. Digamos que la conclusión que llegamos mucho es que hay 1000 maneras de pensar, 1000 maneras y 1000 momentos que llevamos a pensar en ciertas emociones, y es donde nuestra emoción lleva mucho a pensar, a meditar, que nos lleva muchos componentes de la emoción, de la parte familiar, de la parte escolar que estamos. Digamos que si yo muestro enojo en el ámbito familiar, lo voy a mostrar en la institución. ¿Por qué? Porque al mostrar un enojo a la institución, estoy mostrando de que algo pasó desde la parte familiar, y todo desencadena. Digamos, si aquí yo estoy enojada, se lo puedo filtrar al mismo estudiante, y el estudiante lo filtra al padre, a la madre, al hermano, a la abuelita, a todos.
y estas emociones juegan mucho esa tela de juicio. Digamos que es importante practicar algo que se llama una relajación de ética mindfulness. Creo que no sé si has escuchado qué es ética mindfulness. No, es la primera vez que lo escucho. Ética mindfulness juega mucho la inteligencia emocional. La ética mindfulness es un método de relajación o meditación que utilizamos y es donde los invito a todos, te invito a ti, a que la practiquemos. Digamos, la ética mindfulness es el proceso donde primero pensamos antes de, digamos, meditamos y ahí sí hablamos. Entonces, es donde nuestra mente se pone en blanco y decimos y dialogamos qué vamos a decir, qué vamos a pensar, qué vamos a hacer en pro a nuestro pensamiento y hacia lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer hacia, no solamente hacia el ámbito familiar, sino también con todo nuestro entorno. Pero doctora, ahí sí me genera una curiosidad. ¿Cómo hacer esta práctica sin que nos vayamos a sobrepensar las cosas? Porque usted me preguntó ahorita si conocía la práctica, el nombre, y no lo conozco, pero sí tiendo a, cuando evidencio una emoción, antes de decirlo o pensarlo, lo medito y lo medito. Pero ¿cómo hacer que esta práctica no se nos vaya a sobrepensar las cosas y la emoción? Digamos que ahí es donde va un proceso de pausa, o sea, tú meditas lo que vas a decir antes de, pero lo vas a meditar desde una manera más rápida y concisa, porque si nos quedamos ahí, como tú dices, me quedé pensando, meditando qué voy a decir y perdí el tiempo. O perdí y me enojé más y lo que hice, en vez de meditar, me enojé o me puse a llorar, me frustré y ahí generó eso. Entonces digamos que es como meditarlo a través de una parte más tranquila, pero más sutil y más rápida para generar algo positivo, porque la idea es generar algo positivo entre este proceso. También me gustaría mandarles un menú para la familia feliz, que es 2 dedos de paciencia, una taza de bondad, 4 cucharadas de buena voluntad, una pizca de esperanza, una dosis de fe y añádale algo de 2 puñadas de tolerancia, una cucharadita de simpatía, una cucharada de esta planta rara que se llama humildad y mucho buen humor. Y por último, condimenta todo con mucho amor, deja crecer a fuego lento y tendrás una familia muy feliz. Digamos, no sé, Valentina, que tengas alguna pregunta, algo que me gusta, que digamos que quisieras saber más de inteligencia emocional. No, pues la verdad, resaltar lo importante que es saber manejar nuestras emociones, es saber reconocerlas y no solo reconocerlas, sino no cerrarnos, no cerrarnos y no guardárnoslo todo para nosotros. Creo y por lo que nos has dicho en esta escuela de padres, es importante enseñarle a los niños, tanto desde transición, jardín, prejardín, hasta 11 o ciclo 6, como es aquí en el colegio, que mostrar sus emociones no está mal. Sí, digamos que ahorita hemos evidenciado mucho aquí en la parte del estudiantil que los estudiantes no expresan la emoción, sino la acción. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me enojo, voy es directo a botar las cosas, cuando pues puedo reaccionar de otra manera y es donde nuestra parte fisiológica reacciona de tal manera. Entonces, aquí es importante mucho trabajar en comunidad, con padres de familia y con comunidad educativa. Y es por eso que antes de culminar esta conferencia, digamos que quiero dejarles como una pequeña tareita, muy pequeñita, pero que digamos que también nos pone a pensar un poco y a entender un poco más la inteligencia emocional desde muchos ángulos. Entonces me gustaría mostrarles como tal cuál es la tarea que se llama una tarea de estudio de caso. Entonces
Durante el proceso que mostré una serie de preguntas que también le pregunté a Valentina. Me gustaría que la resolvieran en una hoja y poderla traer a la institución con sus hijos. Leer y analizar el siguiente caso, que ya lo voy a filtrar, y dramatizar el caso, es decir, que ustedes lo interpreten en sus casas relacionando un video. Y a lo último van a dramatizarlo, pero también con la solución correcta, porque el siguiente caso habla desde la parte negativa. Entonces lo vamos a dramatizar desde la parte negativa y después le vamos a dar una solución oportuna al caso. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Qué harían ustedes como ente familiar? Lo ideal es que participen sus hijos, los padres, participen los que ustedes consideren que influyen mucho en el vínculo familiar de ustedes. Puede ser un video mínimo de 5 minutos que lo pueden filtrar en el WhatsApp de la institución. Y esto ayudará mucho también a ustedes ser más conscientes de la inteligencia emocional, y cualquier cosa que tengan alguna inquietud de inteligencia emocional me lo pueden hacer saber. De igual manera, como ustedes saben, soy la psicóloga del Colegio Mayor Andino, que estoy en este último semestre académico, y el cual me gustaría que cualquier inquietud que tengan frente a todo lo que ustedes consideren pertinente me lo hagan saber, que yo estaré aquí dispuesta para recibirlos en la institución. Agradezco mucho la atención y muchas gracias por la invitación, y quiero invitarlos a ver las siguientes escuelas de padres, que las hacemos con mucho cariño, y para que también participen los padres de familia y los estudiantes que son como el ente de la institución educativa Colegio Mayor Andino. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por traernos aquí al colegio este tema tan importante y tan relevante como se ha demostrado a lo largo de esta conferencia. Recuerden, papitos, que tendremos más escuelas de padres, algunas virtuales y otras presenciales. Todo se hará informar, ya sea por nuestras redes sociales o por la circular del colegio que llevarán sus estudiantes o sus hijitos. Bueno, muchísimas gracias por habernos visto. No dejen de seguirnos tanto en el canal de YouTube Colegio Mayor Andino, en nuestro Facebook Colegio Mayor Andino, en nuestro Instagram Colegio Mayor Andino, y, ¿por qué no?, también seguir el Facebook de la emisora voxestereo.com y el canal de YouTube de la emisora Vox Estéreo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.